debate, un debate espectacular porque el tema está bien profundo y es un tema que estas dos personas pueden manejar con excelente trato. Hay un feedback para ver si pueden cerrar el... Con excelente trato. Hay un feedback para ver si pueden... sí, déjame ver. Mantengan solamente abierto o con volumen la cámara donde estamos trabajando. Déjame ver. Dame cómo lo corregimos. Ok. ¿Se corrigió ahora, pastor? Sí. Bien. Exactamente. Bueno, buenas noches nuevamente. Con nosotros en esta noche tenemos a Marcelo Oxandaburo de Argentina. Bienvenido, Marcelo, y a Carlos Blanco. Bienvenido, Carlos Blanco. En el día de hoy van a estar participando de un debate. El tema del debate es cómo se obtiene la salvación. Y ellos van a estar exponiendo y en sus argumentos van a declarar desde el punto de vista de cada uno cuál es la forma correcta o cuál es la forma que existe para lo que es la salvación. Así que vamos a darle un tiempo para presentarse a cada uno de ellos. Nuestro invitado en esta noche es el señor Marcelo. Marcelo, puedes dirigirte a la audiencia y presentarte. Bueno, gracias Quinteros, muy buenas noches Carlos, muy buenas noches Quinteros, muy buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Marcelo Oxandaburo, soy apologista católico, los saludo desde mi ciudad natal, Córdoba, Argentina. Y sí, esta noche vamos a tener un tema, perdón, muy interesante porque es cómo se obtiene la salvación, pero específicamente si hay que estar dentro de la iglesia o se puede obtener la salvación estando fuera de la iglesia, ¿no? Así que va a ser un tema muy interesante, creo que no lo he visto en debate yo nunca este tema, así que bueno, sería lindo que todos puedan apuntar y que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, adelante pastor. Sí, muchísimas gracias, Marcelo. También queremos decirle a todas las personas que aprovechen para suscribirse al canal Cyber Revolution para poder aprovechar cada vez que tengamos uno de estos eventos y se les puede entonces notificar de anticipado a qué hora será y cuándo va a ser. Entonces, para que participen con nosotros en vivo también. Así es, también, pastor, quiero hacerle un llamado o un anuncio a los de Huellas Católicas acerca de un debate que usted tuvo el sábado. Y entonces el señor Guillermo, ¿cómo se llama? Guillermo Estrada, hizo una alusión acerca de una invitación que él había publicado en un debate anterior, no con usted, sino con otro apologista que estuvo en ese canal, y él había retado o desafiado de que debatiera con él acerca de Martín Lutero. Pues yo le tomo la palabra. Yo le tomo la palabra también, debatir acerca de la iglesia también, ese debate y la sucesión apostólica. Así que queda abierto ese llamado para que, por favor, alguien que le conozca le haga llegar este anuncio que le hacemos públicamente para que el señor Guillermo Estrada de Huella Católica tome también la palabra. Ya yo le tomé la palabra, es decir, está de él que él acepte y pues ya todo está dicho. Esperamos por su respuesta. Adelante, pastor. No, yo creo que ya él, sí. él el sábado notificó de que sí, que solamente había que organizarlo, si era en Cyber Revolution o en Huella Católicas. Si era en Huella Católica, tú cerrabas el debate, y si era en Cyber Revolution, él cerraba el debate. Yo creo que solamente tenemos que buscar las fechas, Carlos, y estaremos participando de un tremendo debate también con Guillermo, que es una persona bien preparada también. Así que muchísimas gracias, Carlos. Ya todos te conocen. ¿Vas a hacer tu presentación? Haga su presentación, mi hermano. No, yo creo que no es necesario. Ya todos me conocen. Soy el productor de este canal. Junto al pastor Quintero estamos aquí lunes y martes, siempre al pie del cañón y enseñando varias doctrinas bíblicas y enseñando acerca de asuntos históricos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es necesario. Muchos me conocen ya.
Pues nada, Bueno, pastor, le doy la palabra. muchísimas gracias para ambos. Ahora mismo voy a dar lo que son las reglas del debate. En esta regla del debate, quiero que por favor ataquen directamente el argumento del contrario. No quiero que ataquen absolutamente en ningún momento a la persona. De si sabe, si no sabe, que en ningún momento, que sea limpio y claro, que solamente sea al argumento. De esa forma, nosotros vamos a poder darle a las personas que están viéndonos una información más clara, ¿no? Y ellos en ningún momento tampoco quieren ver una discusión entre ustedes personal, sino que quieren ver materia, quieren ver conocimiento, quieren ver, y de esa forma ellos van a poder juzgar entre lo que estamos haciendo en esta noche. Entonces, lo segundo va a ser el programa, la programación, el tiempo, cómo va a ser llevado. Ya hicieron la presentación. Este debate va a constar de rápidos 5 minutos de argumento. En 5 minutos estos dos debatientes van a tener que dar su argumento y su premisa acerca de qué es lo que van a debatir en esta noche. Después de esos 5 minutos, van a tener 4 rondas de preguntas. Cada uno va a hacer 4 preguntas. Van a tener 1 minuto para hacer la pregunta, a que se redondee, a que hagan una pregunta clara y que el otro la comprenda. Van a tener 3 minutos para dar respuesta a esa pregunta y va a haber una refutación de 3 minutos por parte del contrario. Cuando termine la ronda de preguntas y refutaciones, van a venir los 5 minutos rápidos de conclusión. Entonces tenemos que estar preparados para este debate. Busque pluma, lápiz también, y porque vamos a ver los comentarios. Quiero saber qué tipo de comentarios vamos a poner. No quiero tampoco a los que están haciendo comentarios, insultando a las personas, hablando de si sus manos están sucias o algo así. Eso no es profesional, no lo aceptamos en este canal. Tampoco aceptamos en este canal. Ahora vamos a mandar los saludos y después de esto no vamos a mandar más saludos hasta que terminemos el debate. Entonces vamos a continuar y vamos a empezar el debate. Y para esta noche, el señor Marcelo, que fue el retador, va a dar inicio a este debate. Me avisas, Marcelo, cuando estás preparado para tus primeros 5 minutos. Bueno, gracias, Quintero. Sí, cuando usted diga nomás. Entonces empiezas ahora. Bueno, gracias, Quinteros. Bien, bueno, como hemos mencionado anteriormente, este debate se va a centrar exclusivamente en si la salvación se puede obtener estando dentro de la iglesia o si se puede estar individualmente fuera de cualquier iglesia, si una persona se puede salvar. Bien, entonces para esto tenemos que entender primero qué es iglesia, qué significa la palabra iglesia, ¿no? El diccionario de Strong nos dice lo siguiente. Reunión popular, específicamente congregación religiosa en la sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo, o ambas. Asamblea, concurrencia, congregación. Iglesia. Eso es iglesia. Entonces, una iglesia es una asamblea o una congregación de personas. Por lo tanto, no puede ser una persona sola. Ahora bien, una persona puede decir, bueno, pero nos podemos reunir, varias personas nos podemos reunir, no pertenecemos a una iglesia, pero nos reunimos a lo mejor, qué sé yo, en el nombre de Cristo y oramos y hacemos lo que hagan, lo que se haga falta, ¿no? Lo que ellos creen necesario. Pero hay una particularidad. Vamos a ir a lo bíblico. Dice así, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Es decir, que cada iglesia tiene que tener un anciano, un presbítero, ¿no es cierto? Si la iglesia no tiene un presbítero o un anciano, no es iglesia. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, que la iglesia del Señor,
está apacentada por obispos. Una persona puede congregarse, puede estar en una asamblea, pero si no está apacentada por un obispo, si no tiene un anciano, no es una iglesia donde se pueda obtener la salvación. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Evidentemente, esto no es a una sola persona, se refiere a una comunidad, a una asamblea. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y Efesios 3:21, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que una persona puede dar la gloria a Dios estando en la iglesia. ¿Qué característica tiene esa iglesia? Tiene que tener un anciano y tiene que estar apacentada por un obispo, ¿no? O sea, que no se puede estar fuera de eso, no se le puede dar la gloria a Dios, ni va a recibir la multiforme sabiduría. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, una persona no puede ser Un minuto. una persona, bueno, gracias, una persona separada de la iglesia no puede ser esa columna y fundamento de la verdad. La iglesia es esa asamblea de personas. Santiago 5:14, ¿alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, a los ancianos de la iglesia, esa iglesia tiene que tener ancianos, como dije antes, tiene que estar apacentada por un obispo. Una persona que no se reúne de esa forma no es una iglesia, no se puede considerar iglesia y por lo tanto no puede obtener la salvación. De hecho, en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Si la iglesia somos uno, entonces ¿por qué tenemos pecados? 5 minutos. Bueno, gracias, Pastor Quinteros. Concluyo entonces con esto. Carlos Blanco, ¿me dejas saber cuando estás listo para iniciar tu tiempo? De esta forma concluyeron los 5 minutos de Marcelo. ¿Me dejas saber cuando estás listo? Sí, estoy listo desde ayer, como dice el hermano José. ¿Empiezas ahora? Sí. Bien, es cierto lo que dice Marcelo, que una iglesia es una asamblea donde se reúnen personas. Ahora, ¿qué sucede? Que el lugar donde se reúnen no es el centro epicéntrico del cristianismo, sino Jesucristo. Jesucristo es la salvación. Nosotros no somos justificados por ir a una institución religiosa, por ir a un templo. No somos justificados. Somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Cómo? Si nos arrepentimos, si hacemos su voluntad, si caminamos en rectitud, si vivimos en santidad, pues somos parte de esa membresía que es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Todos los cristianos conformamos la iglesia, los que nos arrepentimos. Está conformada por miembros, no por una institución, para que los religiosos se quiten ese concepto de la cabeza y piensen que una iglesia es un templo ostentoso. No, nada de eso. No. Porque mira, si nos vamos a la historia, en la iglesia del primer siglo se reunían en changarros. En changarros se reunían, no se reunían en templo ostentoso, como después fue calando cuando ya conocemos la historia que la Iglesia Católica Romana
cala con el imperio, es decir, llega a enlazarse o a acostarse con el imperio, es que después comienza a construirle basílicas, capillas, monumentos, fueron adquiriendo terreno, pero en verdad la iglesia del primer siglo se reunían y partían el pan en las casas y en los templos. Pero después de la persecución ya no se reunían en templos, se reunían en las casas y eran en secreto, porque el cristianismo era perseguido y era ilegal. Es decir, el que se declaraba cristiano iba a ser perseguido y iba en contra del imperio. Entonces, por lo cual se reunían en las casas y se reunían en las catacumbas, bajo tierra. Es decir, cualquier religioso que diga que tu iglesia es un changarro, por decir, refiriéndose al templo, yo creo que no debería de sentirse mal. Primeramente, la iglesia somos nosotros, los miembros, los que conformamos la iglesia. Y segundo, ¿por qué nos sentiríamos orgullosos? Porque así era que se reunían en la iglesia del primer siglo, segundo siglo. Y a finales ya del siglo tercero, en changarro se reunían. No eran un templo grande, ostentoso. Todas esas basílicas y todas esas decoraciones que vemos y todo ese boato de oro y perlas preciosas y todas esas decoraciones. No, la iglesia se reunía en changarros. Nosotros los cristianos no somos miembros del cuerpo de Cristo por pertenecer a una institución dogmática. Porque por ser así, entonces yo tendría que reunirme yo como cristiano, pues por reunirme, estaría reuniéndome con los mormones, o me estaría reuniendo con los testigos de Jehová, o me estaría reuniendo con los judaizantes, o con los católicos romanos, también me estaría reuniendo si es por reunirme, pero no es así. Yo alcanzo la salvación y lo puedo ver y es bíblico, que la salvación nosotros la adquirimos como por medio del Cordero inmolado por nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más sacrificio, porque si decimos que la iglesia es la salvación, pues estaríamos reemplazando a la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia murió por nosotros, no Jesucristo. Y estaríamos sacando a nuestro Señor Jesucristo fuera de la ecuación, lo cual eso es algo blasfémico y carece de sustento bíblico. Por lo cual yo les exhorto a mis hermanos de que sí, debemos de congregarnos, siempre y cuando sea una iglesia de sana doctrina. Es muy importante, aunque es difícil conseguirla, pero es muy importante congregarse, porque como decía antes en muchas ocasiones, 5 minutos. Si yo me caigo, pues mi hermano me levanta y eso me motiva a seguir continuando. Gracias, pastor. Segundo será. Sí, muchas gracias a los dos por sus argumentos. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Cada uno va a hacer su pregunta y el que va a empezar la ronda de las preguntas es Marcelo. Marcelo va a hacer la primera pregunta y Carlos va a dar una respuesta de 3 minutos aproximadamente, no más de eso. Y Marcelo va a tener su refutación por el mismo tiempo, 3 minutos. Y me avisas cuando estás listo, Marcelo. Sí, cuando tú digas, Quinteros. En este momento. Bueno, gracias, Quinteros. En mi tiempo de pregunta le quiero recordar al hermano Carlos que este debate no se refiere a templos, si son ostentosos o no, ¿no? Es si la salvación está dentro de una iglesia como conforme a la Biblia o no, o fuera. Entonces, mi primera pregunta es la siguiente, Carlos. ¿Tú eres bautizado? Si eres bautizado, por favor dime en qué iglesia te bautizaron o qué iglesia fue la que te bautizó. Y si no, bueno, todo bien. ¿Comprendiste mi pregunta, Carlos?
¿Comprendió claro. la pregunta, Sí, Carlos claro. Blanco? Sí, comprendí. Bien, esa es la pregunta. Le hiciste la pregunta en 48 segundos. Ok. Sí, le voy a responder a Marcelo. Ok, en este momento empieza. De ser bautizado en el agua, aún no, porque no he encontrado la persona correspondiente para que me bautice, para darme esa confesión de fe que yo tengo. Pero sí soy bautizado en el Espíritu, que es lo más importante. Ya ese paso, estoy esperando que encontrar a la persona para que me bautice y dar esa confesión de fe, porque si es por bautizarme, ya ahora mismo me iría con los mormones y con los testigos de Jehová, y ellos estarían, estarían bien orgullosos de querer recibirme a su organización, pero no es así. Por ejemplo, si el pastor Quintero estuviera aquí en Arizona, el pastor Quintero me bautizaría. Yo lo aceptaría, porque el pastor Quintero y yo somos hermanos en Cristo. Entonces, por la cual, una de las cosas por la cual no me he bautizado. Sí estoy buscando una congregación en la cual yo pueda congregarme y ser bautizado allí. Pero sí soy bautizado en el Espíritu. Por el momento estoy bautizado por el Espíritu Santo. Sí es importante porque el bautismo es una confesión de fe. Eso te afilia a pertenecer a la iglesia, a dar testimonio de que tu conversión es genuina, de que está dando un testimonio de ser cristiano. Es un testimonio de fe. Pero el bautismo no te salva. El bautismo no salva. No hay forma de que me puedan explicar de que el bautismo salva. El bautismo siempre es una simbología de afiliación de fe como cristiano. Y como digo reiteradamente, bien quisiera yo que el pastor Quintero me bautizara, pero no sé si algún día yo daré un viaje a Carolina del Norte, donde él está, o tal vez un día venga y así compartimos en persona, personalmente. Pero por el momento no estoy bautizado por ninguna iglesia, porque bien le dije, cuando yo acepté a mi Señor como mi Salvador, yo no vengo de una iglesia, sino yo vine a los pies del Señor Salvador leyendo esa escritura, y con las escrituras yo me encontré con mi Señor, con mi Salvador. No fue que yo vine de un lugar y allí yo conocí al Señor, sino leyendo las escrituras. Yo me di cuenta que era un pecador y que necesitaba arrepentirme y que necesitaba a un Salvador. Así que está más que claro mi respuesta. Adelante. La respuesta la terminaste en 2 minutos con 56 segundos, 78 milésimas, para ser exactos. Vamos a dar la refutación a Marcelo. Me dices cuando estás listo, Marcelo. Sí, cuando usted diga, pastor. Exactamente, entonces empieza ahora. Bueno, gracias, pastor. Bueno, hay algo cierto que de lo que tú dijiste, ¿no? El bautismo no te salva solamente por estar bautizado, ¿no? Pero el bautismo sirve para formar parte del pueblo de Dios y recibir el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante eso. Tú dijiste que si el pastor Quintero estuviera cerca, te bautizarías con él. Pero tienes que tener en cuenta algo. El pastor Quintero pertenece a las asambleas de Dios, ¿no? A la iglesia de las asambleas de Dios. El pastor Quintero lo que él enseña lo que enseñan las asambleas de Dios, no enseña lo que él quiere, ¿no? Él tiene un lineamiento que seguir, una teología que seguir, una enseñanza que seguir, que es la que enseña las iglesias asambleas de Dios. Entonces, si tú crees en la enseñanza de la iglesia de las asambleas de Dios, pues no hace falta que esté el pastor Quintero, puede estar
cualquier otro pastor que sea de las Asambleas de Dios. Él es un pastor, un representante más de esa iglesia. No necesariamente tiene que ser él. Pero tú tendrías que estar de acuerdo con todo lo que enseñan las Asambleas de Dios. Y yo recuerdo una vez por privado me dijiste que aún con Quinteros tenían diferencias doctrinales. Así que no es cuestión de bautizarse por bautizarse en cualquier iglesia. Cuando uno se bautiza, tiene que profesar la fe de la iglesia que lo bautizó. En la Biblia, cuando nos hablan de las personas que fueron bautizados por los apóstoles o sus discípulos, ellos profesaron la fe de la iglesia esa que lo bautizó. No podían enseñar cualquier cosa. Los que enseñaron cualquier cosa se convirtieron en anticristos, se convirtieron en herejes y tuvieron que salir de la iglesia. Eso pasa con el que interpreta a su manera y no va de acuerdo a un lineamiento de el cual le aprendió. Entonces, tú por lo pronto entonces no puedes, no formas parte, no estás formando parte del pueblo de Dios porque no estás bautizado, no tienes el Espíritu Santo porque según la Biblia hay que estar bautizado para recibir el Espíritu Santo. Te sugiero que empieces a pensar en eso, pero cuando tengas una denominación tienes que predicar lo que enseña esa denominación. 3 minutos. No puedes predicar cualquier cosa, hermano. Bueno, gracias, pastor. 3 minutos cerrados. Listo. Ok, esa es la primera pregunta que fue dada por Marcelo. Se completa el círculo de esa pregunta. Vamos a pasar a la... Pastor, pero antes que, como él lo señaló usted, yo quería hacerle una pregunta para hacer una aclaratoria. ¿A mí? Sí, a usted. Ajá. Para yo ser bautizado en su iglesia, ¿cuáles son los requisitos? ¿Yo tengo que creer necesariamente todo lo que usted cree? Es decir, yo no puedo tener tener una mente propia. O sea, no, pero esa pregunta es parte del debate. Yo tengo que mantenerme o abstenerme de contestarla en este momento para ser lo más, ¿cómo te digo?, legal para los dos que sea posible. Sí. Entonces, tengo que abstenerme de contestar esa pregunta y tienen que seguir en el debate a ver qué tal resuelven ese problemita. Ok, no, porque quería saber eso si ustedes lo tenían como regla. Tu primera pregunta, Carlos, cuando estés listo. Vamos arriba. Mi primera pregunta es la siguiente. Dame un segundo. Sí. Cuando estés listo, empieza. Sí, bien. Vamos arriba. Mira, Marcelo, tú eres católico, ¿verdad? Eres un católico devoto. Y yo voy a hacer esta ilustración. Por ejemplo, tú eres un católico que va a misas todos los domingos, te traga las hostias y cumple los 7 sacramentos religiosamente. Y yo soy ese cristiano que tú acabas de decir, que no me he bautizado todavía porque no he encontrado un lugar donde yo pueda testificar mi fe y pueda afiliarme con ellos, estar ahí reunido con ellos. Solamente me arrepentí de mis pecados, vine a los pies de mi Señor Jesucristo y vivo una vida en santidad. Y tú con toda esa religiosidad, vive una vida toda religiosa, sacramental, pero eres un borrachón. Por ejemplo, no estoy diciendo en tu persona, sino haciendo una ilustración. Borrachón, fornicario. Tienes 58 segundos, vas a llegar al minuto en la pregunta. Fornicario, dijimos que era de 2, pastor, en caso de que pase. Okay. Sí. Entonces eres borrachón, fornicario, adúltero y hace todo tipo comete todo tipo de pecados. Y un buen día tú mueres. Pero yo no pertenezco a una institución religiosa, a ninguna denominación, en este caso, como por decir a tu institución, pero vivo una vida en santidad, me arrepentí de mis pecados y acepté a mi Señor Jesucristo como mi Salvador. Y después, años posteriores, yo muero. ¿Quién tú crees que de los dos va a salir justificado? ¿Tú, con toda la vida religiosa que lleva y todo lo sacramental que eres? ¿O yo que me arrepentí de mis pecados y confesé a Jesucristo como mi Salvador?
¿quién tú crees que se justifica ante los ojos de Dios? Adelante. 1 minuto 48 segundos. Marcelo, tienes 3 minutos para contestar la pregunta. Ok, cuando usted diga. Ahora. Bueno, gracias. Bueno, sí, es simple, Carlos. Mira, no es ningún secreto que hay gente dentro de la iglesia, llámese católica, llámese evangélica, llámese lo que sea, porque esto es algo que pasa en todas las iglesias, ¿no? Que no llevan una vida conforme al evangelio y que inclusive se puede encontrar gente fuera de la iglesia que lleva una vida quizás más santa, ¿no? Por decirlo así. Eso no es ningún secreto, eso se puede ver tranquilamente y la Iglesia Católica no lo niega. Obviamente que una persona que está dentro de la Iglesia y no lleva una vida conforme al Evangelio, no se va a salvar. Pero hay gente que sí está dentro de la Iglesia y que sí lleva una vida conforme al Evangelio y esa gente se puede salvar o se va a salvar. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que está fuera de la Iglesia? ¿No? Hay gente que está fuera de la iglesia y lleva una vida conforme al evangelio según lo entienden ellos, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Según el catecismo de la iglesia, dice lo siguiente: si a esa persona nunca conoció la iglesia católica, nunca ningún católico le predicó, nunca ningún católico le enseñó o le mostró que lo que está haciendo está mal interpretado, que no es así, que necesita confesar sus pecados con el sacerdote, que necesita comulgar, etcétera. Cumplir con los sacramentos, etcétera. No los 7 porque yo no soy sacerdote, pero bueno. Entonces, si esa persona nunca oyó de eso, por ejemplo, qué sé yo, ponerle una persona que vive en la India y que tenía una Reina Valera y la leyó y trató de vivir lo mejor que pudo, bueno, esa persona va a ser juzgada de otra forma y sí se puede salvar. Ahora, una persona, vamos a suponer el caso nuestro, ¿no? Que a lo mejor lee la Biblia, le interpreta a su manera, cosa que no es lícito, porque según de Pedro 1.20 dice que no es de interpretación privada, pero suponiendo que fuera, lo hace a su manera, pero sabe que la Iglesia Católica enseña otra cosa diferente y no lo quiere aceptar, entonces esa persona no se va a salvar, ¿no? No se va a salvar, porque escuchó la verdad y no la quiso aceptar, ¿no? Más allá de que la entienda, que no la entiendan, ese es otro problema. Eso se puede discutir, pero tuvo la verdad en sus manos y no la quiso aceptar. Entonces, esa persona no se va a salvar, como no se va a salvar un católico que no viva conforme a lo que enseña la iglesia. Pero el que vive conforme a lo que sí enseña la iglesia, sí se va a salvar. Esa es mi respuesta, hermano. 2 minutos con 57 segundos, Marcelo, fue para completar tu respuesta. Viene la contrarrespuesta para Carlos. 3 minutos vas a tener, déjame reiniciar. Puedes empezar ahora. Sí, bien, ya todos lo escucharon, dio patada de ahogados, él mismo confesó de que ese religioso llevando una vida así pecaminosa no va a ser salvo, lo confesó él mismo. Entonces, ¿de qué le sirvió todo esa religiosidad y pertenecer a esa iglesia que él dice? Se fue todo abajo. Entonces, sus argumentos, él mismo la destruyó y la hizo añicos él mismo. Entonces, toda esa religiosidad y por pertenecer a la institución a la cual él tanto se aferra, entonces él mismo destruyó su castillo de arena. Pues entonces, ¿en qué quedamos? No es que la iglesia salva, entonces tú mismo te contradices. Tú acabas de decir que no, que esa persona simplemente es un religioso que va a ser condenado porque vive una vida pecaminosa, aunque guarde los sacramentos y pertenezca a tu institución. Entonces, ahí mismo, tú mismo, te diste un tiro en el pie, Marcelo, lo siento, pero quedaste evidenciado de que en tus palabras lo acabaste de afirmar, de que la iglesia no salva. Lo que salva es vivir una vida en santidad, arrepentimiento y aceptar al Señor como su Salvador. Entonces, tú mismo lo acabaste de decir. Entonces, ese era donde yo quería llevarte, por eso te tendí esa trampa y caíste justamente donde yo quería. Entonces, de nada te sirvió toda tu religiosidad y pertenecer a una institución si tú mismo con tu linda boquita
lo acabaste de destruir todo, los argumentos que acabaste de decir. Creo que este debate no va a durar mucho, pero lo vas a entregar así, rápidamente, porque quedó evidenciado. Entonces quedó destruido por ti mismo los argumentos. Y aquí era el eunuco que estaba leyendo el rollo de Isaías y el Espíritu Santo transpuesto a Felipe, y Felipe le preguntó al eunuco, ¿está leyendo lo que entiende? Y el eunuco le dijo, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Comenzó a predicarle, a decirle que a quién se está refiriendo es el martirio del Señor Jesucristo, el sacrificio, que él iba a morir en la cruz, que iba a morir por los pecados de la humanidad. Y entonces el eunuco le dijo, wow, yo quiero ser bautizado. Allí hay agua. ¿Qué impida que yo sea bautizado? ¿Cuál fue el requisito que le dijo Felipe? La condición es, si de verdad crees, aún habiendo agua para bautizarse, si de verdad crees en corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Yo creo. Entonces fueron y lo sumergió al agua. Pero ¿cuál fue el requisito? Creer. Entonces, si no hay un arrepentimiento y no cree, tu bautismo, por más que tú te bautices todas las veces que tú quieras, tu bautismo no va a ser genuino. 3 minutos. Va a ser un bautismo religioso. 3 minutos, Carlos. Un bautismo sin sentido. Adelante. 3 minutos. Vamos a tratar. Usted me confunde con esos 3 minutos. 3 segundos será. No, 3 minutos, 3 minutos y te pasaste un segundo. Te vamos a poner una penalización por haberte pasado. Okay. No, ok. Se lo vamos a descontar para el otro. No, dígame segundo, pastor, dígame segundo, porque cuando te dice 3 minutos. Pregunta. Okay. Bueno, sí. Marcelo, vas a pasar a tu segunda pregunta. Sí. Como habíamos hablado tras bastidores, tenemos de 1 a 2 minutos para poder elaborar una pregunta que el contrincante pueda entender perfectamente. Así que tenemos de 1 a 2 minutos para elaborar esa pregunta. Entonces, me deja saber si estás listo. Sí, cuando usted diga, no, porque es cortita, ya lo sé. Perfecto, entonces puedes iniciar ahora. Bueno, gracias, pastor. Bueno, a ver, Carlos, ¿puedes darme un precedente bíblico en el que un cristiano se puede salvar estando fuera de la iglesia? O sea, que no necesita congregarse con un pastor o un anciano. ¿Podrías darme un precedente bíblico de eso? ¿Entendiste la pregunta? Sí. Bien. 30 segundos, una pregunta de 30 segundos. Carlos, me avisas cuando... ¿Entendiste la pregunta? Sí, perfectamente. Ok, entonces cuando estés listo, ¿estás listo? Adelante. Puedes empezar. Bien, tu pregunta es la siguiente, que como yo voy a mostrarte eso que tú acabas de decir, de que si en la Biblia existe un precedente donde un cristiano haya sido salvo sin pertenecer a una iglesia. Bien. 2 malhechores, nuestro Señor Jesucristo en el medio. Uno se arrepintió y aceptó con fe a nuestro Señor Jesucristo y dijo, de cierto, tú eres el Hijo de Dios. Se arrepintió de sus pecados y supo en ese momento de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era injusto porque ellos eran 2 malhechores. Y aquel malhechor que se arrepintió y tuvo fe fue salvo. Él no pertenecía a una iglesia, no tuvo chance para ir a una institución dogmática, para ir a una institución. Sí. Perdona, Carlos. Recuerda que la pregunta mía fue de un cristiano. ¿Quieres empezar de vuelta o quieres seguir usando ese texto? ¿Qué tú entiendes por cristiano? A ver, sí. Cristianos eran los seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, ya estaban en la nueva alianza, ahí todavía no regía la nueva alianza, regía la antigua alianza.
Así que no sé si quieres empezar de vuelta con otro ejemplo, quieres seguir con ese, no hay problema. Yo lo digo Pero, por ti. bien, pero te estoy mostrando ese acontecimiento. Que él fue salvo sin tener que bautizarse ni ir a ninguna institución dogmática. Bueno. Más allá de... Ok, entonces paramos. Esos fueron unos 2 minutos para aclarar la pregunta. Sí. Así que Sí. tenía... Quiere continúe, yo después lo refuto, no hay problema. Él está en 1 minuto con 5 segundos para que continúe su respuesta. Algo que voy a aclarar, no se puede permitir eso nuevamente. Vas a utilizar tu tiempo de refutación para hacer esas aclaraciones. Gracias, Marcelo. Me avisa, pastor. Dale. Entonces, más allá de que él haya sido cristiano anteriormente o se haya arrepentido en el momento, lo que cuenta es el arrepentimiento en ese momento. Porque de ser así, el Señor Jesucristo le hubiese dicho, no, tú no eres salvo, tú tienes que primero pertenecer a una iglesia y ser bautizado y después ya entonces tú estarías en el paraíso conmigo. Pero no fue así. Fue su acto de fe, su confesión, lo que lo hizo ser llevado por nuestro Señor Jesucristo al paraíso, a esa promesa. Es decir, por más cristiano que tú te creas, si no te arrepientes y aceptas al Señor Jesucristo genuinamente en tu corazón, de nada te servirá ese arrepentimiento religioso que tú dices. Y la pregunta que tú dices, que tiene que ser necesariamente un cristiano, eso es como una palabra muy ambigua, porque me está diciendo a un cristiano. En la Biblia se registra que el Señor Jesucristo decía, y él mismo añadía a lo que iban a ser salvos. No dice, y él mismo añadía a lo que iban a ser bautizados y ser salvos. No, sino lo que iban a ser salvos. Él mismo lo añadía. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es como una pregunta, diría, desesperante, una pregunta necia, sin sentido. Así que no tiene ninguna cabida con lo que tú estás tratando de argumentar. Adelante, pastor. No sé si me queda tiempo. 2 minutos con 41 segundos fue la duración de tu respuesta. Marcelo, esa fue la pregunta, la respuesta, y ahora viene tu refutación a esa pregunta. Me dejas saber cuando estás listo. Cuando diga usted. Puedes iniciar. Bueno, gracias. Bueno, yo hice la aclaración porque, a ver, nosotros somos cristianos, no nos interesa la antigua alianza. Nosotros somos cristianos, ustedes son los que son sola escritura. Entonces, si tú haces algo, tiene que demostrar que eso que tú haces es bíblico. A ver, para no hacerlo personal, una persona que está fuera de la iglesia y cree que tiene la salvación o que puede conseguir la salvación, tiene que demostrar con la Biblia que eso es válido, ¿no? Por eso yo te hice esa pregunta de un cristiano. El ejemplo que tú me diste, tienes que recordar que en esos tiempos todavía regía la antigua alianza, Jesucristo no había ido al cielo todavía. Ese ladrón no fue al cielo donde estaba Jesucristo, ni siquiera fue al seno de Abraham, fue al purgatorio. Entonces, el purgatorio, los judíos creen en el purgatorio y así le llamaban. Entonces, ese ejemplo no es válido, por eso yo interrumpí tu respuesta, porque digo, bueno, a lo mejor te confundiste y querías dar otro ejemplo, te quise dar la oportunidad, pero bueno, no lo entendiste. Ese ejemplo no sirve porque todavía regía la antigua alianza, esa persona no era cristiano. Pero ciertamente en la Biblia no hay ningún caso que muestre o que avale que una persona, estando fuera de la iglesia, pueda salvarse, ¿no? Así que bueno, no has podido responder a la pregunta, porque ciertamente no es bíblico eso. Hay que entender que eso no es bíblico. Por algo Jesucristo funda una iglesia, por algo deja a sus presbíteros, sus ancianos, a sus obispos que gobiernen esa iglesia, para que ellos aprendan esa misma doctrina y la vayan enseñando
a los demás, que es la doctrina de la salvación. No vamos a ponernos a discutir cuál es, si es católico o evangélico, eso no importa, pero uno tiene que entender que uno, si hay pastor y ovejas, uno mínimamente tiene que estar, si es oveja tiene que estar con un pastor, si es un pastor tiene que tener ovejas. Entonces, no puede decir yo, porque yo no coincido o no creo en ninguna de estas enseñanzas cristianas, yo hago como a mí me parece y por eso me voy a salvar. Porque la palabra de Dios nos dice, en 2 de Pedro 1:20, que no es de interpretación privada. Entonces yo no puedo tomar la Biblia, leerla a mi manera y decir, para mí es así, para mí te tiene razón, para mí te está equivocado. 3 minutos. Gracias, hermano. Ya está. Pastor, con disculpa que interrumpa. A Marcelo, por favor, que no se salga del tema, porque no es asunto de la Biblia, de interpretación, nada de eso. Estamos hablando de la salvación. Por favor, pastor. No, yo no me salgo del tema. Yo no me salgo del tema. Decime en qué momento me salí del tema. Okay. Entonces mantengámonos en el tema. Utilicemos el tiempo que tenemos, los 3 minutos que ustedes tienen para refutar. Úsenlos apropiadamente para hacer las refutaciones debidas, ¿no? Está bien. ¿Usted, moderador, cree que yo me salí del tema? En el contexto en que estabas diciendo era acerca de si él podía, o sea, sin tener un pastor sobre él, por no asistir a una iglesia, y eso fue lo que entendí, por eso no interviene. Carlos, yo pedí un ejemplo bíblico y no me lo dieron. Entonces yo di a entender que una persona tiene que estar dentro de una iglesia por X motivo. Yo te lo di, que tú no lo aceptes es otra cosa. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. A la segunda pregunta de Carlos Blanco. Sí. Carlos Blanco, tienes de 1 a 2 minutos para formular esa pregunta. ¿Dejas saber cuando estás listo? Bien. Desde ayer, pastor, como hermano José. Puedes empezar ahora. Marcelo, ¿tú me podrías, por favor, mencionar un versículo bíblico en donde se enseñe de que para ser salvo hay que pertenecer a una institución dogmática, ya sea tu denominación o cualquier denominación, para yo ser salvo? ¿Tengo que pertenecer a X entidad religiosa? En este caso, una iglesia. ¿Podrías definir institución dogmática? Una iglesia, lo que sea, un lugar de reunión. Para yo ser salvo tendría que pertenecer allí. Ese es mi medio de salvación. Me lo podría probar con la Biblia. No con pensamiento filosófico, por favor. Ok. Sí. Terminamos la pregunta. ¿Entendiste, Marcelo? Sí, entendí. Perfecto. Entonces, vamos. Dime si estás listo para responder. Sí, estoy buscando la cita, pero sí, no hay problema. Ok, entonces, puedes iniciar ahora. Tu tiempo empieza ahora. Tienes 3 minutos. Bueno, gracias. Bueno, a ver, eso yo lo dije en mi exposición. En Hechos 14:23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos le encomendaron al Señor en quien había creído. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿no? Entonces, si Jesucristo fundó una iglesia, puso obispos, presbíteros, diáconos en su iglesia, se supone que es porque en la iglesia está la salvación. Si no fuera necesaria la iglesia, no hubiera fundado una iglesia. Fíjate que es más, la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Es la novia del Cordero. Entonces, para que veas la importancia, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, como dice,
Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. O sea, no sé qué más quiere, ya si con esto no te alcanza, no sé. Maridos, Efesios 5:25. Vamos a leer el 24 también. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido, ¿no? Ahí ponen el ejemplo que es igual. Versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, no sé qué más necesitas para comprender de que la salvación está en la iglesia. Efesios 3:21, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, bueno, si esto no te alcanza, ya no sé qué entiendes, ¿no? Porque el versículo de Efesios 5:24 y 5:23 es contundente. Así que bueno, con eso concluyo. 3 minutos exactos, Marcelo. Muchísimas gracias. Con eso vamos en la mitad de lo que es la respuesta a la pregunta que hizo Carlos. Ahora, Carlos, tienes 3 minutos para hacer una refutación a la respuesta de Marcelo. ¿Me dices cuando estás listo? Adelante, pastor. Puedes empezar. Bien, ustedes lo escucharon, estuvo arañando varios versículos bíblicos que no tienen nada que ver con lo que yo le pregunté. Fui muy preciso y le pregunté a él, deme un versículo bíblico donde se diga que para ser salvo yo tengo que pertenecer a la iglesia, a una institución. Comenzó a mencionar versículos que no tienen nada que ver con la salvación, nada más donde se hablaba de iglesias, pero nada que ver con ser salvo por medio de la iglesia. Es decir, en su desesperación comenzó a citar varios versículos bíblicos para ver si podía escabullirse y escaparse, porque demostró de verdad que no podía demostrar que para yo ser salvo tengo que pertenecer a una institución dogmática. Entonces comenzó a inventarse eso, comenzó a hablar de iglesia, de que el cuerpo es de Cristo, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y él mismo constituyó, pero no tiene que ver nada con la salvación. Hice la pregunta y no me respondiste. Ahí no se menciona nada de que para yo tener la salvación tengo que pertenecer a la iglesia, a la institución dogmática. Así que eso quedó más que evidenciado. Tiró patada de ahogado. Y dame un segundo, pastor, párame el tiempo. Me está dando una llamada y voy a colgarla. ¿Me paró el tiempo, pastor? Sí, 1 minuto 22 segundos. Bien. Entonces, quedó evidenciado el amigo Marcelo de que no pudo responder la pregunta. Y entonces habló de los versículos para mencionar acerca de la iglesia, pero no mencionó acerca de la salvación por medio de la iglesia. Lo que sucede es con ustedes, que ustedes son como los fariseos, que ustedes se dan el pecho. Un momento, Carlos. Déjame parar el tiempo. Ustedes no lo pongan en el debate. Ataca directamente el argumento, por favor. Ok, ok, está bien, perdón. Entonces sí, gracias, pastor, por corregirme. 1 minuto 47 minutos. Gracias por su imparcialidad, pastor. Gracias. Sí, entonces lo que sucede con el religioso es que se golpea mucho el pecho en decir yo soy de la iglesia de Cristo, yo pertenezco a la iglesia porque yo cumplo los sacramentos, yo me he bautizado en tal iglesia y yo vivo una vida sacramental, yo no soy como tú, que no tiene iglesia, como ese fariseo que creía que iba a salir justificado. Y entonces yo en este caso vengo siendo como el publicano, que el publicano
no miraba y alzaba la mirada al cielo, sino que decía y se arrepentía por sus pecados. Sabía que estaba en falta. Entonces, yo veo que llevar una vida religiosa así, como lo hacen los fariseos, de nada les servirá a aquellos religiosos que se dicen ser muy religiosos, que cumplen una vida sacramental, que cumplen los estatutos de esa institución. Déjame decirle a aquellos religiosos que por más que ellos, con toda su religiosidad y por más religiosos que sean, y por ser más iglesiero que otros iglesieros, por decirlo, Tiempo, de 3 nada va a minutos. servir la salvación. Adelante. Gracias. Con eso concluimos las 2 primeras preguntas de cada uno. Ahora vamos en la ronda tenemos la tercera pregunta y el que va a hacer la pregunta es Marcelo Oxandaburo. Marcelo, me deja saber cuando estás listo. Sí, cuando usted diga, pastor. Puedes iniciar ahora. Bueno, gracias. Quiero recordar al hermano Carlos que en este debate no es sobre si el cristiano bueno o el cristiano malo. Se está hablando en general, ¿no? Bueno, te digo mi pregunta para ti, Carlos. Dime, ¿tú cómo conoces? No he dicho eso, no he dicho eso, Marcelo. No, yo recuerdo. Hice una ilustración. Perdón. Vamos a la pregunta, Marcelo y Carlos. Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente, Carlos. ¿Cómo conoces tú de Cristo? ¿Quién te predicó? Bien. ¿Entendiste la pregunta? Sí, pastor. Claro, perfecto. Entonces, reiniciar. Me dejas saber cuando estás listo. Adelante. Puedes empezar ahora. Mi respuesta está aquí, mira. Yo conocí de Cristo. Esto me enseñó mi Señor. Leyéndola, escudriñándola. Me hizo entender de que yo era un pecador y que necesitaba arrepentirme y que era necesario tener que arrepentirme. Leyendo los evangelios, por ejemplo, también el libro de Isaías 53, que es un versículo irrefutable, que te demuestra a pie de letra de que nuestro Señor Jesucristo fue ese el Cordero inmolado. Y fue una profecía que se cumplió exactamente. Entonces, con este versículo, por ejemplo, con este capítulo completo de Isaías 53, es más que suficiente para yo aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Donde se habla del martirio y que Él mismo cargó mis pecados. Con eso basta. No porque yo haya escuchado a un predicador. Sí, claro. Todos en los caminos del Señor siempre estamos escuchando varias posturas teológicas. Pero eso no significa de que por yo escuchar alguna postura teológica, eso me haya a mí arrastrado llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. No. Esto fue lo que me enseñó a mí, que yo necesitaba de un arrepentimiento. Y yo tenía que llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, que es vida, es pan vivo. Lo que nos alimenta a nosotros es la palabra. No porque algún predicador me haya dicho nada, me haya tocado la puerta, me haya predicado. No, nada de eso. Yo no tuve esa oportunidad. Yo me di cuenta, leyendo esa escritura, lo pecaminoso que yo era y que yo necesitaba urgentemente de un arrepentimiento, si no iba a ser condenado. Porque estamos viviendo ahora mismo, pero no sabemos el día de mañana. Si yo cuando me levante de esa cama, yo voy a amanecer vivo. Para mí siempre es un privilegio y lo hago siempre en mis oraciones. Darle gracias a Dios, primeramente, por darme un día de vida más. Y segundo, porque Él nos alimenta, por el alimento y el sustento que nos da y el techo que nos da. Porque todo lo que adquirimos es por Él. Y todo se lo debemos a Él. Nada lo obtenemos, nada nos gloriamos de tener, sino todo se lo debemos a Él. Entonces, para no salirme de mi respuesta, esto fue lo que me vino a hacer llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Las Escrituras fue lo que hizo. Con eso bastó para yo darme cuenta
de que yo era un pecador y necesitaba arrepentirme y venir a los pies de mi Señor Jesucristo. Así que eso fue lo que me tocó a mí la puerta. 3 minutos. Adelante. Vamos a empezar con la refutación de Marcelo. Marcelo, puedes empezar ahora. Bueno, gracias, hermano. A ver, evidentemente lo que tú estás haciendo, Carlos, es antibíblico, ¿no? Porque es decir, a ti nadie vino y te enseñó la palabra de Dios, ¿no? Tú mismo pusiste el ejemplo del eunuco que dijo, ¿y qué pasaba ahí? Ahí tuvo que ir Felipe y explicarle, enseñarle, ¿no? Tú lo que tú has hecho, a lo mejor con la mejor voluntad posible, es leer la palabra de Dios y bueno, la interpretas a tu manera, pero tienes que saber, y esto es para todo el mundo, que segundo de Pedro 1.20 dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿no? Entonces, uno tiene que, para poder entender la palabra de Dios, tiene que estar en la iglesia y la iglesia tiene que explicarle. Por eso, eh, primero Timoteo era, primero Timoteo, ¿cuál era? Donde dice que la iglesia es base, columna y fundamento de la verdad. Entonces es la iglesia la que explica la palabra de Dios, no puede entenderlo uno por sí solo. Primero Timoteo 3.15, ¿no? Calcula que para eso uno tendría que ser teólogo y hebraísta como para poder tratar de entenderla y más o menos medianamente poder sacar las conclusiones. Lo que hace la gente cuando lee la Biblia y saca sus propias conclusiones, se respeta, pero no es lo que la palabra de Dios enseña. Uno no puede interpretar la Biblia a la manera que uno quiere o que uno cree. Una porque no tiene el conocimiento suficiente y otra porque tampoco tiene la verdad. La verdad la tiene la iglesia, como dice 1 Timoteo 3.15. Entonces, yo te sugeriría, hermano, que pienses, medites en eso, ¿no? Y esto se lo digo para todas las personas que creen en eso mismo. Uno no puede tomar la Biblia e interpretarla a su manera, porque de esa forma siempre las iglesias se tienen que ajustar a uno y no uno a la iglesia, ¿no? Y uno, por falta de conocimiento, no sabe cuál es el querer de Dios, el sentir de Dios. Uno puede creer que lo sabe, pero no lo sabe. 3 minutos. Gracias, hermano. 3 minutos. Vamos a la tercera pregunta de Carlos. Carlos Blanco, ¿estás listo? Sí, pastor. Puedes iniciar ahora. Una pregunta, Marcelo. Aquel ladrón que yo había mencionado antes, ¿fue justificado por su fe en reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el Curios, como el Hijo de Dios? ¿O fue justificado por pertenecer a una institución religiosa, a una iglesia? O, en este caso, a tu iglesia. ¿Fue justificado por eso? ¿Qué lo salvó a él? ¿Qué lo salvó a él? ¿Comprende la pregunta, Marcelo? Sí, lo comprendo. Perfecto, entonces, si estás listo, puedes empezar ahora. Bueno, gracias. A ver, tenemos que entender primero que eso eran los tiempos de la antigua alianza, ¿no? Ahí no regía todavía la nueva alianza, eran tiempos de la antigua alianza. Por lo tanto, esa persona creyó en Jesús, él sabía que era inocente, que no merecía esos cargos,
tuvo fe en él, lo confesó, ¿no? Y Dios sabía su corazón, lo que sentía su corazón y sentía su mente. Él veía que la persona era honesta, al menos, ¿no? Estaba arrepentido, porque él sabía que lo de él lo merecía, pero Jesús no. Creyó en Jesús, tuvo fe, y digamos, su fe la demostró con ese hablar, ¿no? Con esa confesión de fe. Y por eso Jesús, fíjate que no lo lleva al seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar donde estaban los santos de la antigua alianza. Jesús no lo lleva a un lugar donde estaban los salvos de la antigua alianza. Tampoco lo condena, tampoco lo lleva a la ajena, ¿no? Al Sheol, no lo lleva a un lugar de condenación. Lo lleva al paraíso, que fue donde Jesucristo fue a predicar. Para purgar sus faltas, pero iba a obtener la salvación. Pero, digamos, no sé, no comprendo qué tiene que ver la pregunta, porque eso es hablar de la antigua alianza, no, nosotros somos cristianos, la pregunta es si la salvación, tendría que ser algo si la salvación se puede dar fuera de la iglesia, pero de una iglesia cristiana, ¿no? O sea, no sé por qué estamos hablando de judaísmo, pero bueno, esa es mi respuesta. 2 minutos con 15 segundos fue tu respuesta, Marcelo. Carlos, viene tu refutación a la respuesta de Marcelo. ¿Estás listo? Desde ya. Puedes empezar ahora. Bien. Escuchamos los argumentos de Marcelo. Él dice que eso que sucedió con el malhechor se estaba viviendo en el antiguo pacto, en la antigua alianza, es decir, que no cabía la iglesia. Pero sin embargo, cuando leemos a Hechos 2:47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Cuándo lo añadía? En el viejo pacto, no en el pacto de ahora de la promesa del nuevo pacto. Él lo añadió en aquel pacto, ¿no? Porque estaba viviendo en el viejo pacto cuando lo añadió. No estaba viviendo en el pacto que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, tus argumentos no tienen, de verdad, no tienen asidero, no tienen cabida. Es una falacia, porque no sabe cómo tratar de argumentar algo que tenga base y sustento bíblico. Ahora, te voy a citar este versículo bíblico, como por ejemplo, a Juan 20:31, que dice, pero estás escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, vida en su nombre, para que creáis en su nombre. Así podemos creer solo en leer la palabra. ¿Entiendes? Si no leemos la escritura no podemos creer. El eunuco, y si te menciona acerca del eunuco y Felipe, tú dices que tu magisterio que tienen que interpretar las escrituras, eso es una mentira, garrafal, eso es falso. Cuando menciona también Pedro, que dice que las escrituras no es de interpretación privada. Es decir, tú estás argumentando de que Pedro le dijo a ustedes, le dejó ese legado a ustedes para que nosotros tengamos que saber interpretar, lo cual tú no puedes demostrar en eso para yo interpretar las escrituras. Ahora, cuando Felipe le interpretó quién era ese Mesías, es porque el eunuco era un esclavo, un sirviente de la princesa de Caldace, y no sabía acerca de nada del judaísmo, no sabía nada de la historia, no tenía ninguna noción acerca de los hechos proféticos. Entonces, Felipe le dio a conocer quién era ese Mesías. Entonces, él entendió por medio de lo que le decía Felipe, pero no porque Felipe realmente fue allí y le predicó, no. Es decir, Felipe le hace la traducción de lo que él no sabía interpretar. ¿Por qué? Porque él no era judío. Él no sabía la cultura judía.
él no sabía los acontecimientos proféticos. 3 minutos. Ahora, cuando tú dices eso, de que tu 3 iglesia minutos. tiene que saberla interpretar, eso es falso. Adelante. Ok, viene la cuarta pregunta, la última pregunta de Marcelo. Marcelo, si estás listo, me dices ya, para tu cuarta pregunta. Bueno, sí, dame un segundo, estoy buscando la cita bíblica. Dame un segundito. ¿Listo? Si mientras quieres aprovechar a mandar algún saludo, si no, no hay problema. Bueno, Sí, dijimos que no iban a haber saludos en transcurso del debate, pero perfecto, ya que bien, tú bien. me lo recomendaste, bueno, vamos a mandarle saludos a todas las personas que están viendo, porque no quiero interrumpirles con los saludos, sino que los que están viendo y están analizando cada uno de los que si quiere están... yo lo hago, pastor, si quiere yo lo hago en lo que Marcelo lo busca. No, ¿ya encontraste el verso, Marcelo? Sí, ya lo encontré. Sí, perfecto, vamos al debate. Después los saludos son al final. Listo. Sí, iba a usar otro texto, pero bueno, lo cambié. Bien, Carlos, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Podrías decirme quién es el obispo de tu iglesia, Carlos? Porque la iglesia del Señor, la que tiene la salvación, tiene un obispo que apacienta su iglesia. Pastor, eso no tiene nada que ver con el tema para que tú puedas intervenir. Estamos hablando de la salvación. Paré la pregunta en 34 segundos. Analicemos la pregunta a ver si tiene que ver con el tema. Bueno, el tema es acerca de si hay salvación en la iglesia o el tema es acerca de la organización en la iglesia. No. Si la salvación, si se puede obtener la salvación estando en la iglesia o fuera de la iglesia. Es correcto. Ese es el tema. Ese es el tema. Yo le hago esta pregunta porque acá la iglesia del Señor, la que tiene la salvación, dice que está apacentada por obispos y la iglesia que él ganó con su propia sangre. Entonces, si él dice que fuera de la iglesia se puede tener salvación, entonces que diga que no está apacentada por ningún obispo y entonces eso nos va a demostrar que no puede haber salvación. Carlos, ¿lo ves de esa manera de acuerdo al tema? Porque... sí, pero leyéndolo en su contexto, pastor, a lo que se está refiriendo allí en ese texto bíblico, se está hablando a una organización, no a la iglesia que es los miembros, el cuerpo de Cristo como cristiano. Pero tú estás atacando todo el tiempo a la organización, tú te las has pasado hablando de organización. Okay, bueno, ahora te doy una cita. Sí, pero que Marcelo, ¿podría formular la pregunta de otra forma? Mi premisa donde es... la salvación se encuentra en tu pregunta. Exacto, porque mi premisa es que la salvación no se obtiene por esa institución. Esa es mi premisa. Entonces, ¿qué institución? Diciendo, cualquier institución. Si no estamos hablando de ninguna institución. Claro, o sea, porque... ninguna en específica. Claro, porque donde tú perteneces, Marcelo, es una institución. No es la iglesia de Cristo. Esa es mi premisa. ¿Cuál es la iglesia? Ese es otro debate. Exacto. Ese es otro debate. Sería ahí, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo? Ese sería otro debate. A ver si Marcelo, pastor, puede hacer una pregunta que esté apegada a lo que es la salvación. Que tenga que ver, digamos, tú puedes relacionar el obispo en la pregunta, pero tiene que estar incluida la premisa de la salvación por medio de la iglesia. Él lo ve como una organización, lo de lo que tú le estás hablando para él es una organización. ¿Me explico? Entonces te tienes que formular tu pregunta en base a eso. Bueno, entonces vamos a reformularla con otra cita. Vamos a leer 1 Timoteo 3:15, porque él dice que la verdad no la tiene una iglesia. Bueno, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en esta cita nos dice que la iglesia es la que tiene ¿cómo decirlo? Es la que tiene la verdad, la que tiene la interpretación de las escrituras, como Felipe le leyó al eunuco. Entonces,
Si no es así, el hermano recién dijo que no es así, yo le pido que me explique esta cita entonces. Ok, esta pregunta es más certera que la hizo Ok, anteriormente. entonces tomé el tiempo, 1 minuto 18 segundos, Marcelo, tomaste haciendo la pregunta. Muchísimas gracias. Carlos, cuando estés listo para responder, puedes hacerlo ya. Bien, cuando se menciona, adelante, pastor. Cuando se menciona de que la iglesia es columna y baluarte, no se está refiriendo a iglesia como una institución, sino miembros, los cristianos, no una institución. La iglesia es columna y baluarte. Mira, ahí no entra para ser claro. Ahí ninguna denominación puede abrogarse que es esa iglesia como ellos, es decir, no somos nosotros los mormones, no somos nosotros los adventistas, no somos nosotros los pentecostales, no los bautistas, no los católicos romanos. No, es que la iglesia del primer siglo no existían denominaciones. Ese es el meollo del asunto. La iglesia vivía bajo el legado de las enseñanzas de los apóstoles. No existían denominaciones. Si tú lo quieres desvirtuar de esa manera, de que la iglesia es columna y baluarte, para después traducirlo de que esa iglesia son aquellos miembros a la cual tú perteneces, eso es falso, porque la iglesia es universal, es católica, pero no romana. Católica, que significa universal. Cristo para todo. Todos tenemos acceso para llegar a Cristo. Universal. No significa de que columna y baluarte se está refiriendo a esa institución dogmática. No. La iglesia es conformada por miembros, por cristianos, ya sean pentecostales, bautistas, son miembros de la iglesia. Lo que hacen la voluntad del Señor, no lo que llevan una vida religiosa y una vida sacramentaria. No, esos no son los miembros de las iglesias. Para que te quite ese concepto y te saque de la cabeza, por favor, la idea de que cuando se menciona que la iglesia es columna y baluarte, se está refiriendo a la institución en específico. Sí, eso es falso, carece de sustento bíblico y para mí yo creo que es una pregunta como muy, ¿qué diría yo? Una pregunta como muy ociosa. Una pregunta muy ociosa. No supiste qué preguntar y tiraste cualquier cosa a ver si se pega. Es decir, para dejar por sentado y tenerlo claro, que la iglesia son los miembros. Lo que nosotros lo que hacemos la voluntad del Señor, lo que nos arrepentimos, venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, somos parte de esa iglesia y pertenecemos a esa membresía. No una institución dogmática, no es una organización, nada de eso. Eso es 3 minutos. Eso es religiosidad y se lo dejo a los religiosos. Adelante. 3 minutos. Marcelo, viene tu contrarrespuesta, ¿verdad que sí? ¿O esa era, sí. no, esa era la contrarrespuesta? No, yo ahora ya hice la pregunta recién, sí, respondió y ahora tengo que... Sí, de la última pregunta mía. Sí, puedes iniciar cuando estás listo. Ah, bueno, listo, empiezo entonces. Bueno, a ver, Carlos, yo desde el principio dije lo que era la iglesia, dije que era una asamblea, una congregación de personas. En ningún momento yo estuve hablando de, como dices tú, una organización o eso te has ido tú a ese tema, yo no. Una organización religiosa y estás haciendo énfasis de mi organización religiosa, según tú, de mi iglesia, y yo estoy hablando, el tema es de iglesia en general. Te estás yendo del tema. Pero tú te refutas solo porque, mira, según de Pedro 1:20 dice que la palabra de Dios no hay interpretación privada. Tú dices que sí. Por eso lees la Biblia y la interpretas a tu manera. Tú dices que en 1 Timoteo 3:15 no habla
que el que es columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Sí, estamos hablando de la iglesia, Carlos, no sé en qué debate estás, estamos hablando de la iglesia. Y esa iglesia es la que tiene la interpretación, porque es lo que enseñaron los apóstoles, lo fueron enseñando a sus discípulos, y así para que siempre se enseñe la misma doctrina. Por eso lo tiene la iglesia, por eso no es de interpretación privada, no es que alguien de afuera puede leerlo, lo interpreta a su manera, no, tiene que ajustarse a lo que enseña la iglesia. Pero bueno, como ha quedado aquí en evidencia, obviamente que a ti no te conviene creer en eso, porque eso refuta todo lo que tú haces. Calcula que no tienes una doctrina, a ver, o para no hacerlo personal, una persona que interpreta la Biblia a su manera no tiene una doctrina firme, porque es lo que uno entiende. Por eso tampoco a lo mejor se bautiza, porque no sabe dónde bautizarse. Uno tiene que entender que Jesucristo fundó una iglesia, estableció una iglesia donde Él dejó una doctrina para que esa doctrina sea enseñada a través de todos los tiempos, hasta su segunda venida. Y uno no puede interpretar a su manera, no puede permanecer fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia es donde se le da la gloria a Dios, dentro de la iglesia es donde recibimos el Espíritu Santo, dentro de la iglesia donde recibimos la multiforma de la sabiduría de Dios, y todo sucede dentro de la iglesia. Si uno permanece fuera de la iglesia, está fuera de Cristo, fuera de Dios. Así que 3 bueno, minutos, eso. Marcelo. Bueno, gracias. Con eso concluimos con las preguntas de Marcelo. Su pregunta, la respuesta de Carlos y la refutación de Marcelo para Carlos. Carlos, esta sería tu última pregunta. Me dejas saber cuando estás listo ya. Carlos. Sí, adelante. Sí, estoy Puedes listo. iniciar ahora. Bien. Ahora le voy a preguntar al amigo Marcelo, si yo como cristiano no creo en los 7 sacramentos de tu institución, yo puedo alcanzar la salvación, solamente me arrepentí, acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, llevo una vida obediencia, una vida en santidad, pero no cumplo los sacramentos que tu institución demanda, y todo ese invento religioso de la institución a la cual tú perteneces, yo podré ser salvo y no perteneciendo a tu iglesia. A ver si él puede captar lo que le estoy preguntando. ¿Comprendiste la pregunta, Marcelo? Sí, más o menos igual a la primera que me hizo. Ok, entonces cuando estés listo me avisas. Bueno, sí, cuando quiera nomás. Dale, inicia. Bueno, a ver, yo te lo respondí en la primera pregunta cuando me preguntaste algo similar. Mira, el tema es así. Primero, el que no cumple los sacramentos no es cristiano, partiendo por ahí. Católico o no, si no cumplís los sacramentos, no te puedes salvar, porque en los sacramentos está el bautismo, está la confesión de pecados, está la Eucaristía. No tienes que cumplir todos, porque si tú no has sido llamado al sacerdocio, el orden sagrado es un sacramento, pero es para los que han sido llamados para eso. Entonces, no te puedes salvar. Estamos hablando de personas conscientes de eso, que conocen eso, ¿no? Convengamos que, hablando de cristianos, ya que tocaste, el título de cristiano los protestantes lo obtienen a partir del Concilio Vaticano II, que la Iglesia Católica les presta el título de cristianos. Antes de ellos se llamaban orgullosamente protestantes. No hay ningún escrito original anterior a eso donde ellos se llamen cristianos. Ellos se llamaban protestantes. La Iglesia Católica le presta ese título.
Ahora bien, como te expliqué que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, una persona que no conoce la doctrina católica, que nunca nadie le predicó y, y, y vive conforme a lo que esa persona entiende por lo que ha leído del Evangelio, bueno, esa persona va a ser juzgada diferente porque esa persona no tiene la culpa de que nadie le haya predicado, ¿entendés? Entonces, esa persona se puede salvar porque ella no es culpable de que no le hayan predicado. El problema está en las personas que sí conocen de la doctrina católica, que sí han escuchado debates, que sí han escuchado a un católico explicar una doctrina. Entonces, esa persona, como ya lo escucha, como ya sabe y no la acepta, esa persona sí está condenada. Y cualquier persona que no cumpla, hay católicos, por ejemplo, hay gente católica que vive en unión libre, por ejemplo, no se casa, o hay gente católica que sí, son católicas porque fueron bautizados, pero no, no van a misa, no comulgan, no se confiesan, y bueno, y esas personas no se van a salvar. Por el hecho de que seas católico no significa que por ser católico te vas a salvar, no. Nosotros somos parte de un pacto de la nueva alianza, y un pacto es un acuerdo bilateral, donde Dios cumple una parte y nosotros otra. Entonces no es que Dios tiene que hacer todo. Entonces, si nosotros no cumplimos nuestra parte y no nos vamos a salvar, es así de simple. Así que bueno, ya 2 veces te respondí la misma pregunta. Así que espero que esta vez la haya entendido mejor que antes, porque antes se ve que entendiste cualquier cosa. No me estás escuchando. Así que bueno, con eso 3 concluyo. minutos. 3 minutos. Viene la refutación de Carlos Blanco a la respuesta de Marcelo. Si estás listo, puedes empezar ahora, Carlos. Sí, pastor. Estoy listo. Empieza. Bien. Escuchamos al amigo Marcelo. Dio una explicación totalmente humana, filosófica. No citó ningún texto bíblico que respalde ese pensamiento que él acabó de formular. Es decir, fue un pensamiento de verdad muy humano, diría yo. No está sustentado en lo que dice la Biblia. Entonces, él me dice a mí de que esa persona que no cumple los 7 sacramentos de ellos, pues entonces no es un verdadero cristiano. Yo le voy a demostrar al amigo Marcelo de que eso es falso. Eso es mentira. Mira, por ejemplo, en este libro, Historia del Cristianismo, se llama Historia General del Cristianismo. Eso me lo envió mi hermano Edwin Rodríguez desde Puerto Rico. Bendiciones, Edwin. Gracias, tremendo material. Y aquí dice acerca de los sacramentos. En la página 44 dice, los sacramentos. Había en la iglesia primitiva 2 sacramentos. 2 sacramentos. A saber, del bautismo y la Santa Cena. Para que el Concilio de Jerusalén abolió la ceremonia judaica, iniciativa que se tenía como esencial para ser admitido en el gremio de la iglesia. Se consideró el bautismo como la única condición visible de dicha admisión. ¿Qué nos dice aquí? En pocas palabras, el autor o el intérprete de este libro, que la iglesia primitiva solamente reconocía 2 sacramentos, que era el bautismo y la Santa Cena. Entonces, ustedes añadieron sacramentos, se inventaron sacramentos que son antibíblicos. Como por ejemplo, si me dice eso a mí, de que para yo ser salvo tengo que cumplir los mandamientos, es decir, que es algo salvífico, lo cual es falso, porque primeramente, para ser bautizado hay que tener conciencia. Y ustedes bautizan a niños, bebés, que no tienen conciencia para ser bautizados. Y eso automáticamente lo anula. Segundo, ustedes también enseñan de que para yo alcanzar el perdón tengo que ir a un sacerdote, lo cual es una blasfemia, a un hombre pecador igual que yo. El rey David no fue ante Natán a decirle,
ven, Natán, para que tú me perdones mis pecados, yo he transgredido los mandamientos del Señor. No, él se 3 humilló minutos. y se postró 3 minutos. y lloró Empezamos, arrepentidamente, clamándole al Señor. Empezamos la última etapa del debate, que son los 5 últimos minutos de conclusión de cada parte. En estos 5 minutos cada uno va a cerrar y va a hacer su resumen completo de su debate. Va a empezar el hermano Marcelo Oxandaburo con sus 5 minutos. Son solamente 5 minutos. Hermanos, sean precisos, macizos, concisos y concluyentes con sus cierres. Amén. Marcelo, me avisas cuando estás listo. Cuando quieras. Puedes iniciar. Listo, gracias. Bien, para concluir en el debate vamos a tocar algunas de las cositas que dijo el hermano Carlos. Dice que en su primera pregunta que me hizo, que yo me refuté solo porque demostré que la iglesia no salva. O sea, la salvación no viene de uno solo. La salvación, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La iglesia nos da los medios de la salvación, pero no es que la iglesia por estar en la iglesia ya soy salvo. No, eso no se cree, por lo menos en la iglesia católica no se cree eso. Porque como bien dije recién, hace unos minutitos, nosotros somos parte de un pacto, el pacto de la nueva alianza. Y un pacto es un acuerdo bilateral donde Dios cumple su parte y nosotros otra. No es que Dios hace todo y nosotros nada, como se enseña en algunas denominaciones protestantes. Eso no es así. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Tenemos que cooperar con esa salvación. Entonces, la iglesia por sí sola no es que por el solo hecho de estar en la iglesia uno ya se salva. Aparte que, como tú sabes, o como saben todos, en la iglesia hay trigo y hay cizaña, porque necesariamente tienen que crecer juntas. Entonces, eso demuestra que no todos se salvan los que están en la iglesia. Dice que hay que arrepentirse. Sí, por supuesto, claro que tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es parte de reconocernos pecadores, de querer cambiar, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos confesamos tenemos que estar arrepentidos, porque si no estamos arrepentidos la confesión no sirve. Entonces, obviamente sí, tiene que haber un arrepentimiento, eso no lo discute nadie. El tema de esta noche es que uno necesita estar en la iglesia, no puede estar solo aparte. Hay que tener presente que Jesucristo mandó a sus discípulos, por ejemplo, a bautizar. Los mandó a bautizar, vayan y bauticen a todas las naciones. Y si uno no está en la iglesia, si uno no es bautizado, ¿cómo cumple la palabra de Dios? Por ejemplo, el hermano no está bautizado, ¿cómo cumple esa palabra de Dios? Entonces, por ejemplo, tú, Carlos, para cumplir la palabra de Dios tienes que estar bautizado y tú no lo estás. No puedes recibir el Espíritu Santo porque, está bien, si vos me decís, mirá, no me convence ninguna de las doctrinas, que, bueno, está bien, se puede entender, pero es algo que tienes que resolverlo pronto, porque si mañana el Señor te llama a tu presencia y tú no estás bautizado porque todavía no te decides, no vas a estar en su presencia. Es así de simple. Dice que en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, dice que eran los de la antigua alianza, ¿no? La nueva alianza comienza con la resurrección de Cristo, termina con la muerte de Jesús en la cruz y comienza la nueva alianza con la resurrección de Cristo. Los que iban a ser salvos está hablando ya del nuevo pacto, ahí ya es nueva alianza, no es antigua alianza como tú dijiste. Eso es un poco de desconocimiento de las escrituras y eso pasa porque uno le interpreta por sí mismo, violando, según de Pedro 1:20, que dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, uno hace una violación bíblica como esa y le interpreta de su manera y interpreta cualquier cosa, porque uno no tiene conocimiento ni hebraico ni teológico
como para poder interpretarla. Uno lo lee como si fuera un libro más, pero no tiene suficiente conocimiento para poder interpretarla. Después dice que la iglesia primitiva reconocía solamente 2 mandamientos. No, eso no es cierto. Que se hayan llamado, no 2 mandamientos, 2 sacramentos. Que no se hayan llamado sacramento en ese momento es una cosa, pero la iglesia primitiva tenía la confesión, tenía la Eucaristía, y eso lo podemos ver con San Ireneo de León, con San Ignacio de Antioquía, con San Policarpo, en sus escritos los podemos ver. Entonces, en conclusión, conclusiones, una persona no se puede salvar si no está en la iglesia, porque la iglesia tiene que estar pastoreada, tiene que haber un pastor, tiene que haber un obispo, un anciano, y si uno está fuera de eso, no puede obtener la salvación porque está aprendiendo cualquier cosa, cualquier doctrina. Felipe dijo, explícame, dijo Felipe. Le dijeron a Felipe, mejor dicho, el eunuco fue quien lo dijo. Entonces, bueno, para todos los que están viendo, yo con esto voy terminando, para todos los que están viendo sacarán sus conclusiones, porque si no, todas las personas que están viendo que van a una iglesia pueden irse. Bueno, gracias, hermano. Bueno, reiniciamos. Carlos Blanco, ¿estás listo para tus últimos 5 minutos de conclusión? Desde ya, pastor. Entonces puedes empezar. Bien, gracias, pastor. Bien, en mis 5 minutos le voy a refutar todo lo que Marcelo ha dicho. Por ejemplo, él hizo énfasis en las escrituras. Es decir, que para yo entender las escrituras, según él, tiene que ser por medio de su magisterio, de su institución. Es decir, yo no puedo interpretar las escrituras por mi cuenta. Es decir, eso contradice lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39, donde dice, escudriñar las escrituras. No dice, vayan al magisterio para que el magisterio le diga, escudriñar las escrituras, porque ellas son, porque en ella encontrar la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí no se menciona el magisterio por ningún lado. Y cuando el apóstol Pablo fue a predicar a los de Berea, fueron más nobles que los de Tesalónica, porque ellos fueron a escudriñar las escrituras. ¿Había magisterio en aquel entonces? No. Ellos acudieron a las escrituras, porque el Espíritu Santo los guió a ellos, y lo que Pablo estaba diciendo era correcto o era algo inventado, una doctrina nueva que estaba introduciendo Pablo. Pero no, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se nos dice, primero, nuestro Señor Jesucristo motiva a que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, no un magisterio que lo haga por nosotros, sino nosotros tener la voluntad de hacerlo. Ya te lo demostré con 2 versículos bíblicos. No es tu magisterio, en ese caso, como tú lo querías entender. También hizo énfasis de que cuando Pedro dice que las escrituras no es de interpretación privada. Ese es siempre el texto que ellos utilizan. A mí me gustaría también, yo sé que no lo vas a hacer porque ya este es el tiempo final, que me gustaría que un católico romano me dijera a mí que cuando Pedro dijo eso, le pasó a los católicos romanos, que ellos son los que tienen esa delegación por Pedro, a los católicos romanos o el magisterio. Es decir, me mencioné un versículo bíblico donde diga que Pedro le dio esa delegación a la Iglesia Católica Romana para que sea el magisterio que interprete las escrituras. Como no es de interpretación privada, como es el magisterio, me gustaría que me mencionara eso, pero no, yo sé que no lo va a hacer porque no es su tiempo y ya el debate terminó, pero no existe. Pedro no delegó a ninguna institución, como en el caso de él, de su magisterio, para que sea el magisterio que lo interpreta. No, eso es falso. También el amigo Marcelo voy a hacer mención acerca de toda esa religiosidad. Por ejemplo, le tiré por tierra acerca de ese fariseo que se justificaba por todo, ese
ese cumplimiento religioso que hacía y que daba el diezmo de todo, cumplía toda una vida sacramental como ellos lo hacen, no fue justificado. Eso no lo justificó para con Dios. Ahora, yo le voy a mencionar varios versículos bíblicos, como por ejemplo, para hacer mención de ellos, voy a mencionar cuando se nos dice, nuestro Señor Jesucristo dice, déjame ver, lo encuentro aquí. Déjame ver, ok, aquí lo tengo. Dice, Hechos 16, 30, 32. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No cree en la iglesia, porque la iglesia no dio la vida por mí, sino mi Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Y le hablaron la palabra del Señor. Le hablaron. No le dijeron de la iglesia, en ese caso a la cual tú perteneces, sino que le hablaron de las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Segundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no en la iglesia, todo aquel que cree en quién, en nuestro Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación se encuentra por nuestro Señor Jesucristo, no una institución dogmática, no una religión, no un templo, nada de eso. Falso. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué entra aquí? El bautismo como un acto, un simbolismo a ser afiliado al cuerpo de Cristo, pero no la salvación, sino estar afiliado al cuerpo de Cristo. 5 minutos. Tercero. Entonces, para terminar esta conclusión, que hace énfasis, no sé si me da tiempo. Adelante, pastor. Está bien. Ha concluido el debate. Concluimos el debate, eran 5 minutos, por eso yo decía macizo, conciso y preciso, porque 5 minutos es como el agua entre las manos. Ya puedes poner la cámara, pastor. Muchas gracias a ustedes dos, Marcelo y Carlos, por el debate que han tenido el día de hoy, muy interesante, con muchos argumentos, con muchas respuestas. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a dar un tiempo para que se despidan y interactúen con la audiencia, unos 2 minutos cada uno, que interactúen con la audiencia en cuanto a su persona. Ya el debate terminó, así que no estaríamos hablando del debate, pero sí para que entonces se despidan de todas las personas que van a ver este video y los que están viendo. Así que, Marcelo. Sí. Nuestro invitado. Bueno, que interactúe, no sé cómo... Despídete de la gente, mi hermano. Bueno, no, pensé que iba a haber preguntas como la otra vez que la final. Bueno, sí, quiero saludar a toda la gente, a la que ha estado viéndonos en vivo, haberles agradecido por haber estado, a los que nos van a ver después en diferido, muchísimas gracias por estar. Y bueno, espero que cada uno saque sus conclusiones, que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes y a sus familias. Lo mismo para ti, Carlos, y para ti, Quinteros. Así que bueno, sin más, me despido para no hacerla más larga y será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, Marcelo. Sí, me recordaste. Carlos, ¿hubo alguna pregunta o algo así por el estilo entre el público? No, solo comentarios. Ok, perfecto. Entonces, Carlos, para que te despidas de la audiencia. Gracias, pastor. Gracias a los hermanos que nos estuvieron viendo en este debate y estuvieron allí haciendo sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a Marcelo por darme la oportunidad de estar aquí en este canal y poder debatir estos temas que son muy importantes. Y gracias al pastor Quintero por moderar de manera ejemplar, imparcial. Gracias por tu imparcialidad, pastor. De verdad, me ha sorprendido por su integridad y por su imparcialidad. Necesitamos personas más como usted. Sí, necesitamos personas más como usted. Usted me intervino a mí cuando pensó que hubo algo que estaba fuera del corde
y eso de verdad habla mucho. Déjame darle un saludo también a los hermanos. No podemos olvidar de los hermanos. Vamos a darle un saludo a los hermanos. Saludos para el final, Sí, los que estuvieron allí, vamos a saludar. Vamos a empezar porque no quiero que se me escape ninguno. A Gloria Alamo, a Sofía Vigil, a Tiempos Finales Abo, a Edwin Rodríguez, bendiciones hermano, muchos saludos. ¿Quién más? A Luis Acuña, a Javier Villegas, a ver, ya lo había mencionado, a Miqueas 1210, a Aquino, a ¿quién más? A Claudine Álvaro, a Roberto Núñez, saludos a él también, bendiciones a todos ellos. ¿Quién más se me escapa? No creo que se me escape ninguno. A Proyecto Exégesis, bendiciones, un saludo. Y a todos los hermanos, creo que son todos. A Alexis Rodríguez desde Panamá, bendiciones Alexis, siempre ahí, al pie, al pie del cañón. Y un saludo a todos, creo que ya he mencionado todo. A Emilio Pereira, son tantos, Clemente Alejo, ¿quién más? Aleluya, gloria a Dios. Creo que ya son todos. Amén. Y Marcelo, si se me escapan, me perdonan. Ajá, Marcelo, recuerda que tienes todos los derechos para reproducir este video, ¿no? Donde, sí, tiene los derechos, lo puede poner, ningún problema. Sí, que tiene toda la autoridad. Muchas gracias. Sí. Bien, pastor, que lo hagas intacto. Sí, obviamente. Sin mutilar, sin nada de eso. Y sin monetizar. Y nada más está autorizado aquellos que no lo moneticen. Por favor. Sí. No, seguro. La palabra de Dios no es para... Que no lo moneticen porque yo no lucro de ello. Claro. Además, es material de aquí de este canal. Entonces, seguro. Por respeto, no lo digo por ti, sino por otros católicos. Claro. Por ahí anda un tal Rodrigo Calvo, que ese es un farsante. Bueno, ya ese es otro programa aparte. Vamos a cerrar este debate. Pero no podemos... en esa armonía y en esa coinonía. Muchísimas gracias para ambos. Muchísimas gracias a las personas que están con nosotros, los que verán este debate. Que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Suscríbase de Cyber Revolution y participe con nosotros, haga preguntas, incorpórese en lo que es la plataforma. Así que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Y Carlos, como el canal es tuyo, para que cierre. Pastor, ya para terminar, para que tú hagas el anuncio que hicimos al inicio de este debate. Ok, perfecto. Tenemos un debate con Guillermo Estrada, muy diplomáticamente y muy respetuosamente. El señor Guillermo Estrada retó a un debate público al señor Carlos Blanco. Así que solamente estaremos anunciando la fecha para el día que va a ser. Así que necesitamos que se suscriba para que esté recibiendo las notificaciones para este debate. Este debate va a estar candente. Va a estar candente porque estas dos personas se tienen gana en cuanto al conocimiento y quieren exponer y quieren debatir en cuanto a lo que son sus doctrinas. Así que vamos a estar pendientes de este debate y suscríbase y vamos a tratar de desarrollar el debate en la forma de que la audiencia pueda participar de alguna forma. Entonces suscríbase y estaremos esperándolo para ese día. Pronto daremos la fecha. Y quería contar, pastor, que pidió que usted sea el moderador. Ah, sí, exacto. ¿Se acuerda? Sí. Ha moderado excelente hoy. Bueno, siempre yo que lo he visto. Mucho lo he aprendido de Guillermo. Guillermo es un moderador, mira, de alto nivel. Sí, también modera bien. Bueno, era eso, nomás quería. Pues nada, gracias a todos. Solamente le quería decir a los hermanos que por favor se suscriban, compartan este material y saquen sus conclusiones. Analicen las dos posturas, la de Marcelo y la mía. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana en un programa que hacemos cada semana. Bendiciones. Bendiciones. Chao.